Hola, quiero mostrarles con una representación sencilla cómo funciona un capacitor en un circuito eléctrico, ya que esta botella pues sería la fuente de alimentación, el agua, la corriente eléctrica, y este vaso un capacitor. Aquí tiene un orificio el cual es la salida de la corriente eléctrica, entonces sería la descarga del capacitor. Vamos a ver cómo funcionaría un capacitor. En el momento que conectamos el capacitor a una fuente de alimentación, una batería, quedaría este totalmente cargado de energía. En el momento que le conecto un componente, un bombillo, cualquier componente eléctrico que consuma corriente, el capacitor se va a descargar, pero vuelvo y le envío, digamos, corriente, y el capacitor no se descarga. Volvemos, cortamos la corriente y vemos que la corriente no se corta. Así llegue un exceso de corriente aquí. Por esta razón un capacitor suprime los picos de voltaje o excesos de voltaje en los circuitos eléctricos. Vemos que cortamos la corriente y el capacitor sigue unos segundos proporcionando energía. De esta manera funciona un capacitor. Ahí, como vemos, eso era todo. Esta es una representación sencilla de entender cómo funciona un capacitor. Ahora en el tablero para mostrar internamente, para dejar ya bien claro este tema de capacitores. Vemos aquí tenemos un capacitor conectado a una fuente de alimentación de corriente directa. Vemos que en el momento en que conectamos el capacitor, en este caso este sería el capacitor, aquí serían sus placas, el material dieléctrico, puede ser aire, puede ser cualquier tipo de material dieléctrico, aquí en medio de las dos placas, como una separación. Estas dos placas no pueden ir unidas, por esta razón va un material dieléctrico en la mitad de sus dos placas. Aquí tenemos las conexiones, la conexión a negativo, la conexión a positivo, y vemos que en el momento en que conectamos el capacitor a la batería, los electrones, en este momento la placa positiva empieza a perder electrones, la cual vienen hacia la fuente de alimentación, y aquí el lado negativo empieza a ganar electrones. En este momento se polariza nuestro capacitor y en este momento queda cargado el capacitor. Ya seguimos aquí a la siguiente imagen, donde ya desconectamos la fuente de alimentación y el capacitor queda con una carga. En este caso aquí se genera un campo eléctrico en el momento que se polariza el capacitor, pero los electrones nunca pueden fluir de este punto hacia acá, no pueden atravesar este material dieléctrico. Por eso digo que un condensador no actúa como un conductor eléctrico. Ahora lo vamos a ver cómo funciona en la vida real, la cual por esta razón no actúa como un conductor eléctrico. Él se comporta como una batería, como una fuente de alimentación. Entonces ahora vamos a ver por qué les digo esto. Entonces aquí tenemos un capacitor que ya le hemos quitado la fuente de alimentación y quedó con una carga, ya quedó polarizado. Ahora pasamos a la siguiente imagen. Vamos a descargar el capacitor. Le hemos conectado aquí, este es un bombillo. En el momento que conecto el bombillo, ahora el lado negativo empieza a perder los electrones, ya que los electrones pasan a través de esta resistencia y se van hacia el lado positivo, que empieza a ganar electrones. De esta manera el capacitor queda descargado, ya que aquí no habría una diferencia de potencial. En este caso habría la misma cantidad de electrones. En el momento que se descarga el capacitor, quedarían la misma cantidad de electrones en las dos placas. Por esta razón el condensador se ha descargado. Ahora, en el momento en que el condensador empieza a perder la carga, el campo eléctrico empieza a disminuir. En este caso empieza a perder su campo eléctrico a medida que va perdiendo electrones.
se va descargando nuestro capacitor y el campo eléctrico va desapareciendo hasta tal punto de quedar de esta manera. La misma cantidad de electrones del lado positivo, la misma cantidad de electrones del lado negativo, hasta que, si podemos medir con un multímetro, ya no habrá ninguna diferencia de potencial. En este caso se ha descargado el capacitor. Bueno, ahora aquí tenemos un condensador de 4700 microfaradios y su voltaje de ruptura es de 16 voltios. En este caso es un capacitor electrolítico. Vemos que aquí tiene una franja de color negro y un símbolo negativo, la cual significa este lado de la franja negra es la patica del lado negativo. En algunos otros casos no trae esta franja, trae la patica más larga del capacitor, es el lado positivo. Entonces vemos aquí que si yo excedo el voltaje de ruptura de 16 voltios, el condensador se va a estallar, se va a calentar y se va a estallar. Muchas veces cuando los vemos por aquí soplados o abombados, ya el condensador ya no funciona, ya quiere decir que se recalentó, se sobrepasó su voltaje de ruptura y se dañó. En este caso está perfectamente plano y vemos que está en perfecto estado. Lo voy a conectar a una fuente de voltaje de 12 voltios 5 amperios, la cual no excede su voltaje de ruptura. Entonces ya vamos a mirar qué funcionamiento comprobamos con este capacitor. Bueno, como vemos aquí, he conectado el capacitor en serie en el circuito con un bombillo. Aquí está el bombillo, aquí está el capacitor conectado en serie. Ahí viene la alimentación positiva al lado positivo del capacitor y el lado negativo aquí en serie, con un bombillo de resistencia. No es un bombillo LED, sino un bombillo de resistencia. Y aquí está conectado al lado negativo. Como vemos, el bombillo no alumbra, como les decía, ya que este capacitor no es un conductor eléctrico para que los electrones fluyan a través del condensador. No sucede esto. Entonces ahora vamos a ver, en este momento ya el capacitor está polarizado, ya que por este bombillo es una resistencia. El flujo de corriente o de electrones va a pasar a través de este bombillo y va a llegar aquí a la placa negativa del capacitor, y en este momento ya tiene una diferencia de potencial, la cual ya está polarizado el capacitor. Vamos a desconectarlo y vamos a comprobar que sí está polarizado. Bueno, entonces vamos a comprobar ahora que ya nuestro capacitor tiene una carga acumulada, y vamos a ver el destello de la luz. Y como vimos ahí, ya se descargó. Nuevamente estaría esperando a que otra vez se conecte la fuente de alimentación y vuelva a cargarse. Bueno, esto era todo. Muchas gracias y quedamos pendientes para el próximo video.